países socialistas y no eran los más industrializados, ni etcétera, etcétera. ¿A qué se debió eso? Un elemento central es la cuestión ideológica, porque Cuba no solamente es la idea de Marx, de Lenin, de Engels, bien, pero también es la idea de José Martí. Fidel Castro dice, somos marxistas y somos martianos. Pensamiento de Martí es lo ideológico. Y Fidel Castro siempre dijo, cuando los países del bloque socialista cambiaron hacia el capitalismo, dice, las banderas del socialismo no se entregan en las manos del enemigo, sino es luchando, ¿no? O sea, eso de la perestroika y demás, y la glasnost, pues les golpeó muy duro, ¿no?, a los países exsocialistas de Europa. En el caso de Corea del Norte, pues después de esa guerra de agresión de los Estados Unidos que duró del 50 al 53, han reconstruido su país y, repito, con tecnología propia han lanzado sus satélites artificiales y tienen más cosas todavía. En el arte, por ejemplo, han desarrollado una escritura para la danza, así como es la de la música. Pues eso es única en el mundo, ¿no? Bueno, ya hay por ahí varios, pero en la cultura, en la ciencia, en el arte, pues ahí van, ¿no? Entonces, el marxismo ha dado sus frutos, no solamente en la cuestión, digamos, ideológica, sino también en la cuestión práctica, teoría y práctica, ¿no? Pero lo importante es que estos países, por ejemplo, han desarrollado las ideas de Marx, de Engels, pero no han descuidado en el análisis sus peculiaridades propias, o sea, lo suyo, ¿no?, su idiosincrasia, su historia. Entonces, el marxismo es una guía general para la transformación revolucionaria y progresista del mundo, pero no se aplica mecánicamente ni se aplica dogmáticamente, como fue en Rusia, va a ser en todos lados, no. Cada pueblo, cada país tiene sus peculiaridades propias, pero también tiene una historia propia y también tiene, digamos, elementos ideológicos propios. Entonces en México, pues nosotros, López Obrador ha planteado un camino, ¿no? O sea, el camino es por la vía pacífica, electoral. Pero ¿qué ha dicho de lo otro? De la lucha armada. Lo ha dicho varias veces. Yo respeto, dice, los compañeros. Y también, lógicamente, lo mínimo es que los otros nos respeten, ¿no?, la vía que queremos. Y esa vía la ha planteado porque López Obrador, con la experiencia acumulada, también desde el gobierno, sabe que es una vía viable, ¿no? Es posible. Pero también sabe que, entiendo yo, que pues estamos frente a la potencia imperialista más fuerte de todo el planeta y que tenemos que tener una estrategia y una táctica adecuadas para obtener la victoria, no para ir a derrotas, ¿no? Entonces, esto que hoy damos es una guía, un método, pero también es una ideología. Y en Morena estamos construyendo, es a lo que nos ha llamado el licenciado López Obrador, pues una nueva corriente del pensamiento, que no está fácil. Pero yo en lo particular pienso que estos elementos, sobre todo de la dialéctica, son elementos sustantivos para entender bien esta, o intentar la construcción de esta corriente o nueva corriente del pensamiento. Pero también otra parte que nos nutre, pues es la historia nacional, el pensamiento de Juárez, ¿no?, que el licenciado López Obrador siempre dice ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país. No me detengo a decir todo lo que hizo Juárez, o el pensamiento de Lázaro Cárdenas, o el pensamiento de Flores Magón. Entonces hay ideas, ¿no? O sea, no estamos huérfanos como mexicanos de ideas, pero entonces combinar, como formamos parte de la humanidad en su conjunto, lo nacional con lo internacional. El planteamiento de Marx y Engels no son para los europeos,
es para todo el planeta, porque todos en conjunto somos parte de la gran humanidad en su conjunto, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, pues es un exhorto a que ustedes en nuestros tiempos, ¿no? Círculos de estudio o círculos de lectura o conferencias sobre estos temas, no hay que dejarlo porque 6 pláticas pues apenas es algo general, ¿no? ¿Sí? Y entonces pasaríamos ahora de los compañeros que van a externar su punto de vista o sus preguntas o sus intervenciones, ¿no? O sus críticas también, o sus sugerencias, porque pues este esfuerzo es el primero que se organiza por parte del compañero Froilán Yescas, y yo creo que es de utilidad, ¿no? Lo que se pueda comentar para siguientes. Hago la acotación de que ya algunos nos han dicho, bueno, a lo mejor debió haber escrito, y bueno, acepto esa crítica, puntualmente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del curso? O sea, uno a uno, ¿no? Como un poco tal vez lo que se hace en las escuelas, ¿no? Objetivos generales, objetivos particulares. Intencionalmente no fue así, lo digo con claridad, pero también es otra forma, ¿no? Y además hago ese comentario porque para lo que viene pues puede ayudar o no, no sé, ¿sí? Entonces, el compañero Tristán, si quiere de una vez hacer la exposición. Mucho gusto, quiero hacer una aportación que no es mía, es basada en el libro del doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, que refiere un título que se llama Los gobiernos socialistas de Anáhuac. Lamentablemente conocemos de la historia de México lo que nos mal enseñaron, pero bien aprendimos. Es decir, estamos condicionados a buscar soluciones bajo un criterio totalmente eurocentrista, como si Europa fuera el eje del universo. Y en cuestión de vanidad, el ombligo del mundo sigue siendo México. Si quisiéramos ser vanidosos, ¿verdad? Sí, el libro, lo repito, se llama Los gobiernos socialistas de la Anáhuac. Y algo que es muy interesante en esta edición reciente que adquirí, y que se los compartiré cuando así me lo permitan, voy a leer por qué me motivó tanto hablar de esto. Primero que nada, yo los invito a que lean a Manuel Orozco Iberra, que es un científico, es un autor muy acucioso de las culturas y de las civilizaciones de la Anáhuac. Manuel Orozco Iberra, que tiene una calle aquí por San Fernando, Orozco Iberra, que es el escritor que mejor revela cómo se vivía en México, mejor que Jacques Cousteau en su libro y esa obra de Diálogos Aztecas. Yo les sugiero que nos vayamos a las fuentes más profundas para conocer cómo es que los mexicanos, antes de la invasión, vivían con una extraordinaria prosperidad, abundancia. El México de la Anáhuac, el México de la Anáhuac, era un paraíso. No estábamos preparados para las guerras sanguinarias que se libraban en la madrastra llamada Europa, porque allí se tenía que luchar para tragar. Y en nuestro continente, en nuestro pequeño porción de tierra, se vivía con una dignidad extraordinaria, que se ocupaban, como bien lo conocemos, por el flor y el canto. Eran otros paradigmas, ¿no? Pero aquí, ya para aterrizar la idea, que me llevará 3 minutos, el autor doctor en Derecho Ignacio Romero Iturbide escribió un libro, y empieza este libro con esto. El insigne investigador y pilar del movimiento mexicanista, doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, fue entrevistado el 28 de diciembre de 1976 en un periódico de circulación nacional llamado El Extra. Lo entrevistan porque Zhou Enlai, el primer ministro del gobierno chino, se interesó en conocer el calculi azteca, es decir, la estructura social bajo la cual se regía el calculi.
Entonces Romero Vargas establece la comuna popular a base de nuestros ancestros, autorizó la producción sin recibir nada a cambio, es decir, él sus investigaciones las puso a consideración al servicio de la humanidad y viajó por toda la China durante 8 meses invitados por el gobierno comunista de Mao. Zhou Enlai me escribió una carta que me pedía que el gobierno de China popular se interesaba en conocer la organización agraria del Calpulli mexica, porque querían implantarlo en China. Fue así como los chinos, tratando de reconstruir su pasado histórico, reconstruyeron la comuna popular sobre la base de la organización social de nuestros ancestros. Revela al periódico La Extra el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, autor del libro Organización Política de los Pueblos de la Náhuatl. Este libro fue editado originalmente en el año de 1957. Esto fue en el año de 1959, como nosotros habíamos podido reconstruir totalmente la estructura y funcionamiento del Calpulli para los chinos. Para los chinos era muy importante conocer esa organización tan semejante a la de ellos. Voy a concluir para darle paso a mi compañero. Quiero insistir mucho, es interesante, por supuesto, el pensamiento dialéctico que nos otorgan las teorías del conocimiento, el marxismo, pero antes de ellos nosotros practicamos con muchísimo éxito y de tal suerte que fue la prosperidad, y no es el tema de hablar, pero sería interesante algún día, de cómo es que los mexicanos vivíamos en tan grande prosperidad que nunca pensamos en armarnos para guerras sanguinarias de hambre. Entonces, les pido de favor que tomen en consideración este autor y ojalá la área de documentación del partido nos permita otorgarle suficientes documentos de esta naturaleza para que la consideren dentro del programa de formación política. Muchas gracias. Importante la aceleración que nos hace el compañero, y efectivamente, desde el punto de vista que yo veo la cosa, la luz al final del túnel está hacia las culturas originarias. Entonces habría que estudiar al maestro Romero Vargas Iturbide. ¿Cómo no? Bueno, entro en materia para no extenderme demasiado. El hecho de que nosotros tengamos este referente a la fecha tiene que ver con lo que Marx no pudo, diría yo, porque tuvo mucha chamba, no alcanzó a desarrollar, es la filosofía en relación al movimiento revolucionario que requería el desarrollo de las fuerzas productivas en el momento en que él vivió. La formación socioeconómica del capitalismo requería de una reflexión profunda y él solo alcanzó a esbozarla. Se dice por ahí que hasta la escribió en una servilleta, las 11 tesis sobre Feuerbach. No en balde es importante hablar de ello, porque es precisamente un exiliado español nacionalizado mexicano el que desarrolla esta parte que a Marx le hizo falta, y hablo efectivamente de Adolfo Sánchez Vázquez, que junto con Bolívar Echevarría aportaron lo más avanzado que hay del marxismo en nuestros días. Y tal vez ustedes lo recuerden, Bolívar Echevarría pertenecía al grupo de asesores en relación al proyecto alternativo de nación. Desgraciadamente murió un año antes que Adolfo Sánchez Vázquez. Y hoy tenemos la satisfacción de contar con Adolfo Sánchez, el segundo apellido no me recuerdo, Rebolledo, hijo de Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Qué estoy diciendo? Que debemos de estar sumamente orgullosos de contar con las mentes más brillantes que tiene este país en nuestro quehacer, junto por ejemplo también con Enrique Dussel, por supuesto. Yo afirmo que la inteligencia de este país está con el
proyecto alternativo de nación. Entrando en materia, esta tesis es el fundamento que permite tempranamente a Marx llegar a lo que elaboró en el Manifiesto Comunista. Y es de ahí también de donde Sánchez Vázquez retoma el concepto de la praxis para desarrollarlo como la categoría central del marxismo. Entonces, la praxis está en el núcleo del Manifiesto Comunista como la acción revolucionaria, como la acción transformadora. ¿Y por qué? Porque hasta esa fecha los filósofos habían encargado nada más de dar interpretaciones, ¿sí? Y tenemos así, por ejemplo, casos en los que, mientras Aristóteles hablaba del ser, Kant de la crítica de la razón, Hegel del espíritu absoluto, Heidegger del Dasein, Wittgenstein del lenguaje, Munier de la persona, Marx considera que el centro es la praxis. Y la praxis es definida como una actividad transformadora. ¿Qué es la praxis? En algún momento lo comentamos aquí. ¿Alguien lo recuerda? ¿Me lo puede decir, por favor? Llevar la atención del conocimiento. ¿Podría ser alguna otra? Vincular teoría y práctica, ¿no? A ver, por ahí va. Vincular teoría y práctica. ¿Sí? Vamos a hacer una distinción. El significante praxis tiene un significado distinto al de práctica. Ajá. ¿Por qué? Porque integra dialécticamente en un camino que va de lo práctico a lo teórico y regresa a lo práctico la actividad transformadora. Eso es la praxis. Y la praxis en la historia de la humanidad es un camino en espiral que va de lo sencillo a lo complejo, al grado de que ahorita me voy a permitir darles un ejemplo muy concreto de lo que es llegar al conocimiento. Para lo cual quiero ser lo más vivencial posible. ¿Me puede decir alguien qué es esto? ¿Me la describes, por favor? Redonda, amarilla, blanca. Si le das una mordida, Es esférico. está libre. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, o sea, hermano, cuidado, me va a picar. Siento los labios un tanto dormidos, esa es la palabra, ¿no? Imagínense que esto que sucedió hace miles de años, en donde el hombre encontró este fruto y dijo, pues, ¿qué es, no? Horrible, pero luego, si en un momento dado, por alguna razón, lo parte, entonces vamos a encontrar lo que está dentro de la naranja. ¿Y eso cómo es? Es hasta dulce, ¿no? Imagínense esto miles de veces. Encontramos un objeto, vemos lo fenomenológico, lo que está por fuera, y entramos en una práctica que Sánchez Vázquez identifica como la práctica espontánea. Pero después pasamos a una práctica consciente, en donde queremos descubrir la esencia de esto. Y quiero que sepan que lo que hay aquí se puede representar por esto. ¿Esto qué es? ¿Alguien me puede decir? Compuesto carbono ¿Algún bioquímico aquí? ¿Tú eres químico? Esto es la fórmula química de la vitamina C. ¿Cómo se puede llegar a esta abstracción?
Eso es la praxis. Pasamos de la práctica espontánea a una concepción de lo que es este objeto. Y regresamos y vemos si en la práctica otra vez tenemos lo que decimos que tenemos. Si no es eso, pues entonces a lo mejor aquí una fórmula distinta pues podría tener otro radical. Pero en el momento en que nos damos cuenta que ese radical no está presente aquí, pues obviamente no representa el objeto y tenemos que reconstruir nuestra teoría. Con esto estoy expresándome concretamente si la teoría se tiene que comprobar. O sea, de nada sirve tener una concepción si no refleja al objeto. Si nuestro conocimiento no tiende o no se convierte en objetivo. Y de ahí que la vez pasada yo comentara que efectivamente la distinción entre las concepciones idealistas y la materialista dialéctica es la existencia del mundo objetivamente, independientemente del sujeto. ¿Eso qué nos hace? ¿Qué características nos da a nosotros? Perfectamente. Podemos transformar la realidad porque tenemos los elementos. Pero además nos da una calidad. Esa calidad es la de ser científicos, la de tener la verdad. De ahí que cuando nosotros decimos que nos asiste la razón y que tenemos motivos para enfrentar a la oligarquía con base en un conocimiento, es precisamente porque nos basamos desde el punto de vista filosófico. O sea, es motivo de satisfacción que nosotros seamos capaces de transformar con base en el conocimiento. Todo lo que he expresado en estos cursos, en estos días, el compañero Ramón, está referido a esa concepción. Ahora, yo en ese aspecto, consideraría que es importante efectivamente llegar a hablar más de Adolfo Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez, un exiliado, viene, estudia inicialmente letras, participa en la Guerra Civil Española y se exilia en el Sinaya, un buque francés, cuando Lázaro Cárdenas abre las puertas, que nos permitió tener a una cantidad de, una playa de grandes mentes, ¿no?, en nuestro país. Y desarrolla aquí su trabajo. Desarrolla su trabajo para reivindicar y para estudiar lo que considera efectivamente como la categoría central del marxismo, a partir de la necesidad de explicar filosóficamente las concepciones marxianas. Debo de decir que parte de los detalles que tiene la teoría de la praxis es el de la praxis creadora y la praxis reiterativa. En ese sentido, la praxis creadora es la parte esencial de la praxis, que es la que permite diseñar el futuro, la que permite entrar en una dinámica para transformar el mundo. Pero la praxis reiterativa también es útil y se basa en la creativa, precisamente porque hace lo que logramos hacer con la naranja. Reiteramos y reiteramos la práctica para llegar al conocimiento. Por otro lado, existe la praxis reflexiva y la praxis espontánea. En este caso, la espontánea fue lo que nos llevó a empezar a ver lo que es la naranja, y la reflexiva la que nos lleva a esta consideración. Que vamos, o sea, yo no encuentro ahorita un mejor ejemplo para explicar lo que es precisamente algo concreto e ir en lo concreto
a lo abstracto para regresar a lo concreto y darnos cuenta que aquí hay vitamina C. De esa suerte, lo único que hace falta es que nosotros tengamos una actitud crítica y que no demos por sentadas las cosas. En razón de una honestidad intelectual, debo decir que los terrenos de la epistemología y la lingüística nos abren nuevos caminos hoy día y que tienen que ver con la formulación de mundos a partir del lenguaje. Un autor, particularmente, Maturana, está en la frontera del conocimiento hoy día. Ojalá algún día pudiéramos tenerlo por esos lugares para debatir con él y saber qué es lo que propone. Sencillamente, él fue invitado por un grupo de sus compatriotas chilenos antes de la campaña del no, para debatir sobre el problema de la biología del amor y la lingüística. Y el resultado de ese trabajo fue un documento que elaboró Maturana, considerado en su momento un plan nacional para Chile. Quisiera yo saber si algo nos tiene que decir Maturana. Mi opinión al respecto es que no hay allí, no encuentro yo referidas la lucha de clases, y esa es una contradicción desde mi punto de vista entre el concepto amor y la lucha de clases, pero habrá que resolverlo. Ya Russell dio una respuesta, sencillamente me comenta que en efecto la lucha de clases es una realidad ineludible en la historia de la humanidad, es lo que ha permitido transitar de una formación socioeconómica a otra. Feudalismo primitivo, feudalismo, capitalismo, socialismo, etc. Sencillamente, hacia donde se tiende una sociedad sin clases es a una formación socioeconómica en la que la justicia, la libertad, la igualdad prevalezcan, otorgando al ser humano una calidad de vida en donde, en efecto, la fraternidad y el amor sean tales como no han sido vistos hasta ahora. Termino diciendo que hay que entender muy bien el papel que Sánchez Vázquez participa, desarrolla en la formulación de la teoría de la praxis. Su concepción de la praxis lo lleva a decir que en efecto no, el socialismo real no es socialismo. El socialismo realmente existente de la Unión Soviética, o digámoslo así, el socialismo soviético, no era socialista. ¿Por qué? ¿Alguien lo ha leído por ahí? Porque no era democrático. Autoritario, vertical, que finalmente se puede caracterizar como un capitalismo de Estado. Eso es muy importante distinguirlo para valorar hoy día el papel que juegan en el mundo las dos naciones que están a la vanguardia en la construcción del socialismo. Ya se ha dicho aquí cuáles: Cuba y Corea del Norte, enfrentando el poder global del imperio norteamericano. Pero si nosotros observáramos desviaciones en su política, también hay que criticarlas, también hay que señalarlas. Por ello, entonces, la práctica, la praxis, es el criterio de verdad para encontrar efectivamente en dónde se encuentra, dónde se ubica lo objetivo del mundo. Mao lo dijo de una manera más sencilla: la verdad está en la praxis. Muchas gracias. Yo quería tocar un punto muy importante, me parece, para el marxismo, sobre la situación del proceso de enajenación.
Regularmente por nuestra cabeza, aunque muchas veces escuchamos reiteradamente la situación de la dialéctica, como lo han dejado muy claro los compañeros, todo se mueve, todo está en constante cambio, ¿no? Pero sin embargo, de vez en cuando nos traiciona el inconsciente y repetimos regularmente, principalmente cuando nos toca, por ejemplo, salir a campo o ir a casa por casa y decimos, es que a la gente no le importa nada, es que la gente no cambia, es que de nada nos sirve porque la gente está idiotizada con la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros nos fijamos bien, estamos siendo antidialécticos, porque la gente siempre cambia, siempre cambia. Hay leyes del cambio, como ya lo explicó el profe Ramón, y nosotros tenemos que explicarnos por qué la gente en un momento determinado sigue igual y no se mueve. A partir de la dialéctica no lo podemos explicar. Pero yo quisiera dar un pequeño ejemplo. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a vivir a Puebla y estar con unos compañeros de una maquiladora de textileras, compañeras que estaban en huelga. Llegué cuando ya la huelga ya había estallado, y entonces nos llegamos a sumar al trabajo, a la actividad, a hacer que la huelga se conociera, en fin, dar la lucha para que se ganara. Y de repente comienzo a preguntar, compañeros, ¿por qué se fueron a huelga? Particularmente eran casi todas compañeras. ¿Por qué se fueron a huelga? La respuesta en primera instancia me dejó bastante asombrado. Me dijeron, es que el patrón nos gritaba. Y dije, bueno, es muy importante. Las compañeras son muy combativas y el hecho de que un tipo llegue y les grite, eso fue el significado de que se fueron a huelga. Sin embargo, poco a poco fuimos investigando un poco más y nos damos cuenta que hacía 2 años atrás el patrón ya no les pagaba ni las vacaciones ni aguinaldo. Y también los compañeros me relataron que un día el patrón le mordió el cachete a una trabajadora, le arrancó un pedazo de cachete. Y era común que le golpearan. Y si tú no eres dialéctico, tú llegas a la siguiente conclusión: nuestras compañeras están locas. ¿Por qué cuando les retuvieron el salario? ¿Por qué cuando les quitaron las prestaciones? ¿Por qué cuando les pegaban no se fueron a huelga? ¿Y por qué se tuvieron que ir a huelga cuando les gritó? Eso, si somos mecánicos, si no somos dialécticos, no lo podemos entender. Lo único que nos queda es rascarnos la cabeza y decir, bueno, la gente está loca. Pero no. La dialéctica explica, en una de las leyes que explicó el profesor, que hay un cambio de cantidad a calidad. En un ejemplo muy burdo, es la llave que no se puede cerrar bien y que está gota a gota a gota en un vaso. Y que pueden pasar 5,000 gotas y nosotros decimos, esto nunca cambia. La gente siempre es lo mismo. Con eso no se puede trabajar. Así, uno a uno, los agravios. Una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y llegó un día en que el patrón, valentonado, porque les pegaba, porque les quitaba el sueldo, porque les retenía las vacaciones, etcétera, 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 se le ocurrió gritar. Y de repente todo cambió. La cantidad se transforma en calidad. Todo cambia, compañeros. Tenemos que tener esa visión en la cabeza. Pero ahora lo interesante es preguntar, ¿por qué los trabajadores? No nada más estoy hablando de los sectores que están en las empresas, los que están en servicios. ¿Por qué a los trabajadores les cuesta tanto salir a las calles, rebelarse, movilizarse, dejar detrás esa vida pausada, tranquila, sumisa? Eso es interesante y también por medio de la dialéctica podemos explicarlo. Marx decía, en unos libritos, un librito muy pequeñito, pero es muy interesante, muy intenso también leerlo, pero muy interesante, en los manuscritos económicos y filosóficos, decía que hay un proceso que se vive en la fábrica que muchas veces no lo vemos, pero que está ahí presente. Dice él, cuando el obrero va a una fábrica, mientras más trabaja, mientras más especializado sea su trabajo, más su figura de ser humano se pierde y se convierte en un apéndice de la máquina. Es decir, ya no se piensa como hombre, sino se piensa como un apéndice de esa máquina. Eso es solamente una extensión más de la máquina. Y ese sentimiento lo traslada a todas las partes
y a todas las relaciones en su vida. La gran mayoría de las veces, y desafortunadamente es así en la gran mayoría de los hogares, los problemas que se tienen en la casa no es por el amor que se siente uno al otro, o no es por un conflicto de sentimientos humanos, sino es particularmente por la cuestión del dinero. El dinero se sobrepone por encima de todas las cosas y cada vez nos va arrinconando los sentimientos más humanos. El dinero ha llegado a dominarnos. Lo fetichizamos nosotros, nos hace falta y lo convertimos, le damos un papel mucho mayor que el que tiene verdaderamente. Si alguien ahorita saca un billete y lo estira aquí al frente, no tendremos más que un pedazo de papel. El billete es un pedazo de papel. El proceso de enajenación a grandes rasgos es convertir las cosas muertas en vivas y las cosas vivas en muertas. Y en esta sociedad, la cosa muerta, como lo es un pedazo de papel o como lo es un pedazo de metal, tiene más valor que una cosa viva, es decir, que un ser humano. El proceso de enajenación llega a un punto tal, y lo vemos a nivel general, que es increíble, pero si tú vas manejando en tu coche o tú sales en un momento determinado ahí por la calle y te encuentras con un tipo loco, con una pistola en la mano y te dice, ¿sabes qué? Es que si no me das 200 pesos, es decir, un pedazo de papel, tú te mueres. El dinero nos ha dominado, nos vuelve adictos a él, porque hay una necesidad, lógicamente, tenemos que sobrevivir. El dinero se vuelve un factor de intercambio para adquirir mercancías. En realidad el problema no es esencialmente el dinero, sino lo que se compra con él, es decir, la mercancía. Se decía que solamente este proceso de enajenación se podía vivir en una fábrica, este proceso de sumisión a las mercancías, pero no, incluso en los trabajadores de servicio. En un trabajo de servicio no se construye, no se hace, no se crea una mercancía, pero el servicio de sumisión no viene a una cosa, sino viene a una persona, particularmente el jefe. ¿Cuántas veces hemos visto, y desgraciadamente esto se ve más en compañeras, que tienen que doblegarse totalmente, tienen que doblegar su ser ante un tipo que está delante de ti, que te da el trabajo, te dobla la voluntad. El proceso de enajenación se da a partir de las figuras verticales que se estructuran en las empresas para que tú no te puedas levantar. Entonces la figura del jefe es una figura que se antepone como un proceso de dominación simplemente al hecho de decir, tú no te puedes referir a mí como persona, sino como señor.